¿verdad? ¿Me están viendo? ¿Sí? Sí, sí, doctor. Perfecto. Sí, doctor. Abdomen agudo. Abdomen agudo es fundamental, porque el abdomen agudo nosotros tenemos que definir si este paciente que viene con dolor abdominal agudo, que son dentro de las, generalmente dentro de las primeras 72 horas, queremos saber si ese paciente es quirúrgico o no. Eso es lo que nosotros tenemos que saber, si el paciente es quirúrgico o no es quirúrgico. Medicina, cuando viene un paciente con dolor abdominal, nos va a decir nos va a tener muy en claro, nos va a preguntar, nos va a interconsultar para nosotros los cirujanos poder definir si ese paciente es o no es quirúrgico. Y nosotros tenemos que saber dar la respuesta. Muy bien. En Estados Unidos se estima que más o menos 7 millones de pacientes van al servicio de emergencia por presentar dolor abdominal. Se estima que más o menos el 50% de estos pacientes, ¿no?, requieren hospitalización. Y entre el 30 y 40% requieren cirugía. ¿De acuerdo? Cirugía. Entonces, eso es importante. Entonces, alto porcentaje de paciente que viene con dolor abdominal necesita hospitalizarse y un alto porcentaje necesita que el cirujano pueda operarlo para solucionarle su problema. Muy bien. Miren cómo el 40% de pacientes se diagnostican en forma errónea. O sea, hay un alto porcentaje, ¿no? Y esto, ¿qué va a originar? Que la mortalidad puede llegar al 10%. Incluso puede llegar la mortalidad al 20% si este paciente mal diagnosticado requería una cirugía de urgencia. Entonces, para que vean qué grande que es el problema y qué importante que es tener la sospecha diagnóstica para poder nosotros digamos, hacer un buen diagnóstico. Muy bien. El líquido peritoneal, más o menos viendo la parte anatómica, el líquido peritoneal es menos de 300 centímetros cúbicos en condiciones normales. Entonces, cuando van a hacer una ecografía, nosotros tenemos que más o menos decir cuánto de volumen de líquido está viendo el ecografista. Me dice, por ejemplo, tiene 1 litro. Obviamente ahí hay algo alterado. Entonces, yo quiero saber si ese líquido, tengo que comenzar a pensar, ¿ese líquido qué es? ¿Sangre? ¿Fue un folículo ovárico roto si era mujer? ¿Es pus? ¿Es una peritonitis que el paciente estuvo tomando analgésicos y pasaron los días hasta que hizo una peritonitis? ¿Qué es eso? ¿Bilis? ¿Es orina? ¿Fue un traumatismo? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es ese líquido que está viendo ahí? Entonces uno tiene que comenzar a elucubrar qué puede ser y comenzar a ver cuál es la clínica para poder llegar al diagnóstico. Pero lo importante es saber que no debe haber mucho líquido en cavidad, ¿no? Incluso los ecologistas nos dicen, no veo nada de líquido, ¿no? O veo mucho líquido. Más de una vez nos han dicho, un paciente que estaba chocado y nos dijeron, hay 3 litros en cavidad abdominal y entramos y no había ni una gota de sangre. Entonces, para que vean todo eso que se puede ver en una emergencia, todas esas cosas que se pueden presentar en un abdomen agudo, es importante tener en cuenta. Y la experiencia es lo que les va a poder a ustedes hacer definir si el paciente que están evaluando es o no es quirúrgico, ¿no? Acuérdense que cuando hay una irritación peritoneal, siempre hay rebote positivo. Si hay irritación peritoneal y ustedes tocan en el flanco izquierdo, hay rebote positivo. En fósil X izquierda hay rebote positivo, significa que hay irritación peritoneal. Puede ser diferente causa, puede ser... ¿Qué irrita el peritoneo? Sangre, pus, orina, bilis, etcétera, etcétera. Cualquier sustancia extraña.
Puede ser un divertículo ahí, del colon izquierdo, que está inflamado y me está irritando el peritoneo, y se comporta como una apendicitis del lado derecho, con dolor, resistencia muscular y rebote positivo. Igualito en el apéndice en el lado derecho. ¿De acuerdo? Entonces, es importante siempre, si ustedes no sospechan una patología, nunca la van a diagnosticar. Si ustedes sospechan la patología, es probable que lleguen al diagnóstico. Bueno. Este líquido generalmente es surfactante. Este surfactante permite que la víscera se pueda movilizar dentro del abdomen, ¿no? Los intestinos puedan reptar sin friccionarse, sin lesionarse la serosa, ¿no? Y sin producir dolor también. Imagínense que raspara eso va a producir dolor. Entonces, ese surfactante que hay ahí, ese líquido que se produce dentro del peritoneo, permite que nuestras vísceras se deslicen entre sí o se deslicen contra el peritoneo sin friccionarse, sin lesionarse, sin rasparse. ¿De acuerdo? El peritoneo más o menos mide 1.5 a 2 metros cuadrados. Muy bien. Por su extensión pueden ser, el abdomen agudo puede ser localizadas o generalizadas, ¿no? El abdomen agudo, localizadas, por ejemplo, en la apendicitis aguda, en fosa ilíaca derecha. Por ejemplo, en diverticulitis del colon izquierdo, del sigmoides. Por ejemplo, dolor en fosa ilíaca izquierda o en el flanco izquierdo, son localizadas. Generalizadas, obviamente, cuando hay peritonitis, cuando hay un derrame de orina, un traumatismo de vejiga y la orina salió, entonces irrita todo el peritoneo, ¿no? Cuando ya la diverticulitis se perforó y hizo una peritonitis generalizada, o de igual manera el apéndice se perforó, hizo una peritonitis generalizada, entonces el dolor se vuelve también difuso. Entonces toda peritonitis, el dolor es difuso. La apendicitis, la pancreatitis, la diverticulitis, todos son localizados. Una vez que se complican y el contenido va a toda la cavidad, se convierten en generalizadas y el dolor es difuso. Por su agente causal, uno es por su extensión, la otra clasificación es por su agente causal. Sépticas, por ejemplo, bacterias en general de la flora gastrointestinal, gram negativas, como la E. coli, la Klebsiella, Proteus, o anaerobios como, perdón un ratito. Chicho, te llamo porque estoy dictando una clase, hermano. ¿Ya? Y ya, hermanito, te llamo. El ginecólogo de mi hospital. Discúlpenme, pero es el ginecólogo de mi hospital. A veces quieren consultarme algún caso clínico y ya lo veré, que me esperen. Séptica, entonces, acuérdense, siempre, cuanto más se aleja, cuanto más se acerca al ano, van a predominar los anaerobios. Cuanto más alto sea, van a predominar los gram negativos. ¿Cuáles son los gram negativos que predominan? E. coli a la cabeza, le sigue Klebsiella, le sigue Proteus. Pero cuanto más se alejan, ya comienzan a ver los anaerobios, como el Bacteroides fragilis, sobre todo, ¿no? Puede haber en ginecología, puede haber PID. ¿Qué es PID? Enfermedad inflamatoria pélvica. La enfermedad inflamatoria pélvica que tiene que ver con gonococos, con clamidia, etcétera, que son enfermedades de transmisión sexual, que pueden producir un PID de grado 4, de grado 3, 4, y realmente producir un abdomen agudo, ¿no? Muchas veces hay que entrar y lavar, obviamente, ¿no? Y lavar además del tratamiento antibiótico. Químicas causadas por agentes agresivos o irritantes como sangre, ya le dije, jugo gástrico si hay perforación gástrica, jugo pancreático si hubo perforación de duodeno, bilis, ¿no? Si hay perforación de vesícula, etcétera. Y secundarias, por ejemplo, cuando hay radiación por cáncer y a veces cursa, sobre todo cuando hay radiación de cáncer de recto avanzado, se da radioterapia, muchas veces puede producir cierto dolor abdominal.
Por su origen, pueden ser primarias. ¿Cuáles son las primarias? Son aquellas donde no hay no hay un foco intraabdominal. Generalmente llegan por vía hematógena hacia el peritoneo, ¿no? De focos distantes, como por ejemplo en pacientes que están con diálisis peritoneal, en pacientes cirróticos con ascitis, ¿no? Lactantes y niños pequeños, ¿no? Pueden ser estreptococos, ¿no? En su mayoría son generalmente por una sola bacteria, ¿no? Una sola bacteria que infecta. Estas son las primarias. En cambio, las secundarias, su foco es intraabdominal. Puede ser diverticulitis del sigmoides, que ya lo dijimos, puede ser apendicitis, puede ser diverticulitis del divertículo de Meckel, ¿no? Puede ser perforación de vesícula, puede ser perforación del tracto genitourinario como perforación de vejiga, etcétera, etcétera. Puede ser, como ya vimos, una enfermedad inflamatoria pélvica. Todas ellas son secundarias. Secundarias, entonces, el foco es intraabdominal. Y generalmente la infección son por gérmenes polimicrobianos, que es diferente a las primarias, que generalmente es por un solo germen. Entonces, las secundarias generalmente son polimicrobianos. Pueden ser varios gram negativos, gram positivos, anaerobios, etcétera, pero son polimicrobianos. ¿De acuerdo? Y la terciaria, aquí le llamamos nosotros peritonitis terciaria, a esa peritonitis que es un dolor de cabeza para el cirujano. Son aquellos que tuvieron una peritonitis, una infección intraabdominal, ¿no? Y recibieron tratamiento quirúrgico y por depresión del sistema inmune generalmente siguen volviendo a ser abscesos residuales. Y a eso se llama peritonitis terciaria, ¿no? Que son aquellas peritonitis que ningún cirujano quiere chocarse en el camino. Muy bien. Por su evolución, el dolor abdominal puede ser aguda, ¿no? En la mayoría peritonitis secundarias a procesos infecciosos, o crónicas, que muchas veces puede ser tuberculosis, granulomatosas, incluso enfermedades inflamatorias intestinales, Crohn, funcionales muchas veces, ¿de acuerdo? Entonces, es importante eso, ¿no? Según, es importante saber la localización para saber más o menos dónde le duele y qué órganos están comprometidos. Hipocondrio derecho, tengo hígado, tengo vesícula biliar, tengo parte de la vía biliar, puede estar parte del duodeno, en epigastrio está el estómago, está el páncreas, parte del duodeno, ¿de acuerdo? El páncreas que es retroperitoneal, en hipocondrio izquierdo tengo el vaso, ¿de acuerdo? En fosa ilíaca derecha el apéndice, que es la causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico en el mundo, ¿no? Acá que puede haber diverticulitis, ¿no? Acá embarazo ectópico, enfermedad inflamatoria pélvica o un folículo ovárico roto. Alguna vez me he encontrado yo 2 litros de sangre por un folículo ovárico roto, entró la paciente chocada, que tuve que poner puntos. En esa época no había ginecólogo como ahora tenemos ya felizmente ginecólogo. Entonces es importante que ustedes sepan dónde está localizado cada órgano para tener una idea, una sospecha clínica de qué es lo que puede estar pasando en el abdomen. Es cierto que el abdomen es una caja de Pandora. Alguna vez operaron una apendicitis aguda y no era apendicitis aguda, sino era una pancreatitis. Entonces, cuando hagamos la parte práctica vamos a discutir sobre diagnósticos diferenciales y vamos a ver que en abdomen agudo prácticamente el diagnóstico diferencial, cualquier órgano de la cavidad abdominal puede semejar cualquier patología. Eso es importantísimo saber, ¿no? Los gérmenes pueden invadir al peritoneo por 3 vías. Directa, que ya lo vimos, ¿no? Que es
las peritonitis secundarias. Por vía sanguínea y linfática, que ya lo vimos, que son generalmente las peritonitis primarias. Muy bien. En cambio, la directa es las peritonitis secundarias o terciarias. Muy bien. Muy bien. Evolución, la cavidad abdominal es una cavidad única y obviamente está en contacto todos los órganos. Entonces una peritonitis puede difundirse por cualquiera, sea pélvica o sea abdominal, sea inflamatoria pélvica de ginecología, me puede dar, la pus se puede difundir por todo el abdomen y darme una peritonitis. Una peritonitis. Muy bien. La anamnesis es fundamental. Caray. La peritonitis, la anamnesis es fundamental. Carlitos, te llamo en unos minutos, estoy dictando una clase ahorita, ¿te parece? Ya, ya, Carlitos, ya. Entonces, disculpen, caray, pero todo el mundo, estoy choteando a todo el mundo, pero ya mejor lo llamo porque me siguen llamando. El dolor abdominal intenso, es importante. La anamnesis nos da el diagnóstico. Por ejemplo, un dolor que comienza en epigastrio, y que después se localiza en fosa ilíaca derecha, el primero el dolor era visceral. El segundo ya es dolor parietal, significa que es una inflamación del apéndice. ¿Y por qué primero fue visceral? Porque hubo obstrucción del apéndice, hubo una distensión, hay un dolor visceral, pero cuando está en contacto, irrita el peritoneo, ya me da un dolor parietal. Entonces, el dolor es importante saber. ¿Es brusco o insidioso? ¿Comenzó de un momento a otro o comenzó de poco en poco? Insidioso es de poco en poco. Si es brusco, comenzó inmediatamente. Una pancreatitis aguda después de haber tirado trago y haber ingerido bastante. Un dolor brusco que inició una pancreatitis. Un insidioso, una peritonitis, perdón, una apendicitis, una colecistitis, una diverticulitis que poco a poco ha ido evolucionando, ¿no? Si es en 24 a 48 horas, si es antes de los 3 días. ¿De acuerdo? El dolor puede acompañarse de signos de irritación peritoneal, rigidez de la musculatura abdominal, lo que ya le decía. Cuando hay irritación peritoneal, hay resistencia muscular. Uno toca y hay una resistencia muscular. Y hay aumento, porque me duele, lo palparon, ay, me duele, y hay una resistencia, lo sienten duro. Y lo sueltan y hay signo de rebote positivo. Al soltar siente más dolor. ¿Le dolió más cuando solté? Sí, doctor. Ese es signo de irritación peritoneal. ¿De acuerdo? Hay otros síntomas que pueden estar asociados al dolor abdominal, como las náuseas, los vómitos, ¿no? El hipo, anorexia, pérdida de apetito, sed, etcétera, etcétera. El dolor abdominal súbito, generalmente rotura de aorta abdominal, y peor si cursa con hipotensión arterial y taquicardia. Rotura de esófago también, ¿no? Rotura de esófago, perforación de estómago, perforación de duodeno, ¿no? Un embarazo ectópico roto, ¿no? Una rotura de absceso intraabdominal, un infarto agudo de miocardio, son súbitas, rápidas, que se instauran en minutos: pancreatitis aguda, cólico biliar, cólico renal, diverticulitis perforada, obstrucción con estrangulación del intestino. Y la que se instala en horas y nos da tiempo son generalmente la apendicitis, la diverticulitis, la colecistitis y la obstrucción intestinal. El aspecto es importante. Si el paciente está facies tóxicas, si está polimneico, está taquicárdico, está en shock, está febril, está, como le digo, aumento de la frecuencia cardíaca, de pulso, si está deshidratado, todo eso hay que ver. Si está ictérico, puede ser un shock séptico a punta de partida de una peritonitis, ¿no?
El abdomen siempre hay que observarlo para ver si está distendido. Si está distendido puede ser una obstrucción intestinal. Y más aún si hay náuseas y vómitos, puede haber distensión abdominal. La auscultación para ver si los ruidos hidroaéreos están normales o hay un silencio abdominal, no hay ruidos hidroaéreos o los ruidos hidroaéreos están aumentados, hay signos de lucha, etcétera, etcétera. Todo eso tenemos que estar atentos con el estetoscopio al auscultar. Primero es inspección, porque si ustedes palpan antes de auscultar, la palpación puede hacer que los ruidos hidroaéreos aumenten. Entonces, primero es la inspección, después es la auscultación, después es la palpación y después es la percusión. Ese es el orden cronológico que uno debe realizar cuando uno va a hacer un examen de abdomen. Primero, inspeccionar para ver si hay distensión, si hay, cómo están los ruidos respiratorios, si hay equimosis, si hay circulación colateral, etcétera, etcétera. La auscultación, después, el siguiente paso es la auscultación, para ver si hay ruidos hidroaéreos, si no hay ruidos hidroaéreos, si hay signos de lucha, si están aumentados, etcétera, etcétera. Signos de lucha en obstrucción intestinal, por supuesto. La palpación, aumento de la tensión superficial, ¿no? Si hay dolor, si hay contractura abdominal, si el abdomen está en tabla, el abdomen en tabla, una peritonitis bien marcada, uno toca y es como si fuera una tabla. Si hay signo de rebote positivo o Bloomberg positivo, si es en fosa ilíaca es Bloomberg, pero si es en cualquier parte del cuerpo, del abdomen, el resto del abdomen es rebote positivo. La percusión para ver si es timpánico por ilio, sea por ilio, por obstrucción intestinal o por neumoperitoneo, si hay pérdida de la matidez prehepática o si hay matidez. Todo eso lo hacemos con la percusión. Quiero que se graben este orden. Ese es el orden. No, a los internos les llamo la atención cuando primero hacen inspección, después palpan y después quieren auscultar. La palpación hace que los ruidos hidroaéreos aumenten. Entonces ya no podemos hacer una buena evaluación de la auscultación de ruidos hidroaéreos. Y estos son básicamente el signo de Cullen, hematoma retroperitoneal que se ve en pancreatitis aguda, que es bien raro. Una vez lo habré visto en 25 años que tengo de cirujano. El signo de Gray-Turner, hematoma en flanco derecho, en ambos flancos, lo habré visto 2 veces. Realmente son poco frecuentes. No esperen hacer el diagnóstico de pancreatitis encontrando estos signos, por favor. El signo de Bloomberg o de rebote, sí, eso nos dice, es cuando uno palpa el abdomen y hace una descompresión brusca y el dolor aumenta. Eso significa que hay irritación peritoneal. Maniobra de Murphy, donde uno en la línea en la línea de lo que es la línea clavicular media, uno baja y en el borde costal derecho, uno introduce el dedo y hace que respire profundo el paciente. Al respirar hace que baje el hígado, baje la vesícula, toque la vesícula a los dedos y produzca mayor dolor. Realmente nunca hago la maniobra de Murphy porque me parece descabellado, pero es bueno que lo sepan. Yo basta con que palpe y haya resistencia muscular y haya rebote positivo para decir que hay colecistitis aguda. Maniobra del psoas, que también es una cosa anecdótica, pero se describe en apendicitis aguda, sobre todo cuando es retroperitoneal. Maniobra del obturador, lo mismo, pero realmente no sé cuántos cirujanos lo hacen. Yo no lo hago. Sí busco el signo de Robson. El signo de Robson sí es importante porque es un signo donde yo aprieto en fosa ilíaca derecha y hay dolor. Y rebote es positivo, ¿no? La maniobra de Robson, la maniobra de Robson es
palpar en fosa ilíaca izquierda y le duele el lado derecho. McBurney es, vamos, como en la práctica se va a ver, ahí en fosa ilíaca derecha, en el tercio externo de la línea que va desde el ombligo a la cresta ilíaca anterosuperior, en el tercio externo uno aprieta y duele. Y cuando suelta, el rebote es positivo. Ese es el signo de Bloomberg positivo. Esos sí son importantes. McBurney, dolor al palpar ahí, es un signo positivo para apendicitis aguda. Y soltar y que le duela, también es otro signo positivo. El tercer signo que ustedes siempre deben buscar es el signo de Robson, que es palpar en fosa ilíaca izquierda. Y por redistribución de los gases en el marco colónico, hay una distensión del ciego y produce dolor en fosa ilíaca derecha. Entonces, uno aprieta en fosa ilíaca izquierda y el paciente dice, le aprieto y le digo, ¿le duele en el otro lado? Sí, doctor, me duele bastante en el otro lado. Ese es otro signo de apendicitis aguda, el signo de Robson, y es pregunta de examen, por supuesto. Muy bien. Entonces, esos son básicamente las maniobras, ¿no? Las demás maniobras para siempre, para gozar de eso. Muy bien, siempre hay que pedir hemograma, porque obviamente si hay una leucocitosis con desviación izquierda me dice que hay una infección intraabdominal. Hay que ver, puede ser, si hay leucocitosis, puede ser pancreatitis, puede ser apendicitis, puede ser diverticulitis, puede ser colecistitis, etcétera, pero me dice que ya hay un proceso infeccioso importante. Elevación de las enzimas pancreáticas, elevación de las enzimas hepáticas, del páncreas y de las hepáticas, ¿no? El aumento de la amilasa y lipasa, no 3 veces como dice acá, sino 5 veces como debes de lo normal, es sugestivo de pancreatitis aguda. Acuérdense que la amilasa se eleva rápidamente y luego cae. En cambio, a las 48, 72 horas, la amilasa puede llegar a valores normales. Sin embargo, cuando la lipasa trepa, se mantiene en forma constante en pancreatitis aguda. Entonces, es importante eso. Y no es 3 veces, por favor, pregunta de examen, son 5 veces el valor de la amilasa o lipasa para pancreatitis aguda. ¿De acuerdo? Esto lo voy a modificar de nuevo. Ya. Muy bien. Entonces, hay que hacer test de embarazo en mujer fértil. En edad fértil hay que hacerle test de embarazo. ¿No? Hay que hacer, obviamente, ya en imágenes, una radiografía simple de abdomen, simple de cúbito y de pie. Si solamente tengo un examen, le tomaré de cúbito, que me da más información, pero la de pie generalmente puedo ver neumoperitoneo. ¿En quién veo neumoperitoneo? En aquellos pacientes en quienes en aquellos pacientes que han tenido perforación de víscera hueca, por ejemplo, perforación de estómago, duodeno, intestino delgado, etcétera, en ellos veo neumoperitoneo, cualquier perforación. La ecografía, que es muy útil para ver quiste de ovario a pedículo torcido, para ver quiste de ovario, para ver si hay sangre, si hay líquido, básicamente si hay líquido, puede ser sangre, pus, etcétera, etcétera. Y la tomografía, que se utiliza para casos con diagnóstico muy difíciles, ¿no? Sin embargo, la tomografía cada vez es más útil en los pacientes porque nos permite hacer diagnósticos tempranos y poder hacer, si fueran quirúrgicos, una cirugía más temprana que obviamente va a disminuir la tasa de complicaciones y de mortalidad en nuestros pacientes. El tratamiento tiene que ver de acuerdo a la etiología, ¿no? Generalmente ahora tenemos mucha laparoscopía. Con la laparoscopía podemos hacer apendicectomía laparoscópica, colecistectomía laparoscópica, podemos rafiar la perforación del duodeno por vía laparoscópica, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Se puede comenzar por la laparoscopía, que nos permite ver, con el laparoscopio puedo ver todo el abdomen, y si no lo puedo resolver por la laparoscopía, puedo hacer un corte más pequeño de acuerdo
al diagnóstico que hice, prácticamente una laparoscopía diagnóstica, si es que no puedo hacer una laparoscopía terapéutica, no por las limitaciones, por las limitaciones de la tecnología, pero sí puedo al menos hacer incisiones menos amplias para poder resolver la patología quirúrgica. Entonces siempre hay que tratar de entrar por la laparoscopía en forma inicial cuando hay duda diagnóstica. Tengo duda diagnóstica, la laparoscopía diagnóstica. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Por la laparoscopía puedo lavar la pus si encuentro, puedo hacer la apendicectomía, puedo hacer, etcétera, etcétera. Muy bien. Gracias. Me faltó apendicitis. Les prometo que en la siguiente clase me voy a dar un tiempo para hacer lo de apendicitis aguda. ¿Está bien?